¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con los temas de probabilidad y estadística. En este caso hablaremos del tema medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son parámetros o indicadores que nos permiten saber qué tan alejados se encuentran los datos con respecto al promedio o a la media aritmética. Para aclarar este concepto, observemos la siguiente gráfica. Vemos la gráfica de la población A y de la población B. Ambas poblaciones tienen la misma media aritmética. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es que la población B, sus datos están más dispersos o más alejados de la media aritmética, a diferencia de la población A, que sus datos están más cercanos. Por lo tanto, podemos decir que la población A tiene menor dispersión con respecto a la media aritmética y la población B tiene mayor dispersión. La importancia de la dispersión de una distribución o población de datos radica en su mayor confiabilidad para tomar una decisión. En el caso de la población A, la media aritmética es más representativo o más confiable ya que tiene menor dispersión. Bien, las medidas de dispersión más comunes son el rango, la desviación media, la varianza. Vemos que la varianza tiene doble simbología. La simbología de la notación sigma en minúscula es para dato poblacional y la S para datos muestrales. La desviación estándar, el mismo caso, dato poblacional y dato muestral. Bueno, para aclarar o realizar cálculos de medidas de tendencia central, vamos a realizar el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es para datos no agrupados, es decir, que las fórmulas que voy a ocupar ahorita son específicamente para datos no agrupados. Veamos. El ejemplo dice: calificaciones obtenidas en las materias del primer y segundo parcial de dos estudiantes. Tenemos el estudiante A y el estudiante B con sus respectivas calificaciones. Bien, voy a realizar la del estudiante A. La del estudiante B va a quedar de actividad de tarea. De todas maneras voy a enviar esta información a través del PDF. Bueno, vamos a empezar. Vean que yo hice una tabla. Pareciera que fuera tabla de distribución de frecuencias, pero no. Va a ser de distribución de frecuencias con datos agrupados, pero no, vamos a hablar de datos no agrupados. Lo único que voy a poner acá serían los datos, y en este caso serían los datos representativos. Por ejemplo, acá el 5 sería el primer dato representativo, el 6, y solo lo pongo una vez. Veamos que lo puedo hacer así como lo estoy haciendo ahorita, con una columna de frecuencia absoluta. También lo pude haber hecho sin esta columna de frecuencia absoluta, pero lo que obtendría era 10 filas, porque son 10 datos. Pero quise acortar esta tabla para no tener 10 filas, incluyendo esta columna de frecuencia absoluta. Bien, entonces solo voy a poner 6, y esta columna me va a indicar que cuántos 6 hay de calificación en el caso del estudiante A. El siguiente dato sería el 7 y finalmente el 8. Esta tabla pues ya sabemos llenarlo. Me indica la frecuencia absoluta, me está preguntando cuántos 5 hay. En este caso habría nada más un 5. ¿Cuántos 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habría 1 y 8, 2. La sumatoria de toda esta columna me debería dar, en este caso, los 10 datos. Aquí habría 7, 8, 9, 10. Entonces concluyo que están mis 10 datos que se obtiene de ahí. Bien, antes de pasar a rellenar la tabla, lo primero que vamos a hacer ahorita es determinar la primera medida de dispersión, que en este caso sería el rango. El rango es el más fácil de calcular. El rango simplemente sería el dato máximo menos el dato mínimo. Es decir, que si en dado caso de que la
cantidad de datos no estuviese ordenados, pues hay que ordenarlos de menor a mayor, o en su defecto de menor a mayor, como ustedes gusten. En ese caso, pues es fácil calcular el rango. El rango sería, el dato máximo sería 8, menos el dato mínimo, que sería 5, igual a 3. Por lo tanto, el rango es el más fácil de emplear, sería igual a 3. Voy a dejarlo acá y voy a borrar este resultado. Rango igual a 3. Bien. Ahora, como estoy empleando esta columna de la frecuencia absoluta, voy a emplear la siguiente fórmula para encontrar la primera medida de dispersión, que sería la desviación media. Bien, vamos a ocupar la fórmula. La fórmula para la desviación media es la siguiente. Desviación media es igual a la sumatoria desde el primer dato, vamos a poner acá, desde i igual a 1 hasta el dato n. Bien, como nuevamente recuerdo, como estoy ocupando esta columna, sería de la frecuencia absoluta multiplicado por el absoluto de el dato menos la media aritmética, todo dividido entre n. Esa sería la fórmula. Vamos a analizar la fórmula. Dice que voy a sumar desde el dato 1 hasta el dato n. ¿De quién? De la resta del dato menos la media aritmética multiplicado por esta frecuencia absoluta. Dividido entre el total de datos. Observamos que la media aritmética aún no lo tenemos acá, ¿sí? Habría que calcular esa media aritmética. ¿Cómo calculamos la media aritmética? Simplemente resolviendo esta columna. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar dato por dato. Bien, entonces quedaría 5 por 1, 5, 6 por 6, 36, 7 por 1, 7 y 2 por 8, 16. Muy bien. Para calcular la media aritmética, porque es la que necesito acá, por lo tanto sería la media aritmética, sería la sumatoria de esta columna, que es decir, la sumatoria de xi por fi sobre el total de datos. La sumatoria de eso me daría, vamos a ver, 5 más 36 más 7 más 16 igual a 64. Al hacer la división me quedaría 6.4. Muy bien. Este 6.4, que es la media aritmética, es el promedio de este estudiante, de su calificación de esos dos parciales. Por lo tanto, esa media aritmética lo voy a ocupar en la siguiente columna, porque allí me está pidiendo que haga la resta de xi menos la media aritmética, que en este caso sería xi es el dato, que es 5, menos la media aritmética. Vean que está en absoluto. El primer dato me daría 5 menos 6.4 sería menos 1.4. Pero como está en absoluto, sería positivo 1.4. Voy a continuar con esta fila porque esta fila me va a servir para las demás medidas de dispersión. Voy a ocupar y voy a resolver ahorita la primera fila. Le voy a dar pausa al video para que esto no se alargue y después voy a completar, van a ver ya la tabla completa, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con esta primera fila.
Y ahora me está diciendo que multiplique la frecuencia absoluta por la resta absoluta de la dato menos la media aritmética. Nótese que este dato ya lo tengo acá. Lo único que voy a hacer es multiplicar este 1.4 por 1. Entonces, por tanto, 1 por 1.4 me sigue dando 1.4. Bien, ahora me está pidiendo en la siguiente columna que la resta de los dos lo eleve al cuadrado. Por lo tanto, la resta de los dos sería menos 1.4. ¿Sí? Recordemos que es, nuevamente aquí dio positivo, pero porque es absoluto. Ahora, si le quito el absoluto quedaría menos 1.4, pero al elevarlo al cuadrado sería menos 1.4 al cuadrado sería igual a 1.96. Bien, nuevamente nos vamos a la siguiente columna y vemos que este ya lo calculamos, que sería este parámetro, el cuadrado de la diferencia del dato menos la media aritmética. Pero me está pidiendo que lo multiplique por la frecuencia absoluta. Entonces ese 1.96 lo voy a multiplicar por 1 y me quedaría 1.96. Voy a cortar el video aquí y para que pueda resolverlo todo, para continuar con las medidas de tendencia central. Medidas de dispersión, perdón. Bien, ya terminé de llenar la tabla. Ahora vamos a calcular la desviación media. Me dice que es la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicado por el absoluto de la diferencia del dato menos la media aritmética dividido entre n. Por lo tanto, esta fórmula que tenemos acá, la que lo representa sería esta columna. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumar esa columna. Es decir, desde el dato 1 hasta el dato n, es decir, todos los datos. Desde el 1 hasta el 10. Entonces quedaría la sumatoria de todo, me daría 1.4 más 2.4 más 6 más 3.2, todo dividido entre n, que n es el total de datos, que sería 10. La sumatoria de esto me daría 7.6 entre 10, me quedaría 0.76. Bien, esa sería la desviación media. Continuamos con el cálculo de la varianza. La fórmula es la siguiente. Me dice que desde el dato 1 hasta el dato n voy a hacer la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta de la diferencia de x del dato, sería xy del dato, menos la media aritmética que ya se hizo el cálculo, elevado al cuadrado. Bien, todo dividido entre n. Por lo tanto, observamos que esta fórmula la encontramos en la última columna. Tenemos frecuencia absoluta y la diferencia elevado al cuadrado. Por lo tanto, la columna que me interesa en este caso sería la sumatoria de esta columna, que la sumatoria es igual a 8.4. Bien, por lo tanto, según la fórmula, la varianza sería entonces, vamos a ponerlo aquí abajo, sería 8.4 entre el total de datos, que sería 10. Por lo tanto, la varianza sería 0.84. Para el caso de la desviación estándar, simplemente lo que vamos a hacer es determinar la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, ya determinamos la varianza. La varianza dio 0.84 y determinamos la raíz cuadrada de 0.84, y esto es igual a 0.916. Prácticamente ese sería las medidas de dispersión en datos no agrupados. Continuando con ejercicios de medidas de dispersión, vamos a ocupar ahora
una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados, que de hecho es lo que dice el título. Veamos este ejemplo: tabla de distribución de frecuencias en datos agrupados, que representa las calificaciones obtenidas en un examen de probabilidad y estadística de un grupo de estudiantes. Eso lo vimos en el segundo video de probabilidad y estadística, cuando calculamos los cuantiles. Es decir, que esta tabla ya aparece allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como vamos a calcular medidas de dispersión, en este caso recordemos que nos está pidiendo la media. Esta tabla ya lo tenemos. La columna nueva que vamos a obtener son desde la XI, en este caso sería la marca de clase por la frecuencia absoluta en adelante. Es la tabla o las columnas nuevas que tenemos. Bien, esta columna pues ya lo calculamos, ya se hizo anteriormente, que simplemente vemos la fórmula de arriba que me dice que multiplique la marca de clase por la frecuencia absoluta, es decir, 1 por 28.5, 28.5, 2 por 39.5, 79, y así sucesivamente. ¿Cuál es la razón de ocupar esta columna? Es para encontrar la media aritmética. Recordemos que en las demás columnas me está pidiendo la media aritmética y debo de restar la marca de clase. Aquí me estoy olvidando de ponerle un puntito, marca de clase, restarle la media aritmética. Bien, entonces por tanto hay que calcular la media aritmética. Eso se vio en temas anteriores, pero lo vamos a recordar ahorita, y simplemente es la sumatoria desde la primera desde la primera clase hasta la última. En este caso sería la sumatoria de x, marca de clase por la frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos. Recordemos que el total de datos lo vamos a obtener sumando la frecuencia absoluta. Si yo sumo toda esta columna me va a dar 50, en ese caso n sería igual a 50. Por lo tanto, la media aritmética de este ejercicio, que ya se había calculado con anterioridad, es 3460 sumatoria entre el total de datos, que son 50. Por lo tanto, la media aritmética es 69.2. 69.2. Bien, ya tenemos la media aritmética. Ahora sí procedemos a realizar o a terminar la tabla. Voy a hacer nuevamente la primera fila. Después voy a pausar el video para ya rellenar la tabla, para que este video no se alargue más de lo que ya está. Bien, entonces sería marca de clase, sería 28.5 menos la media aritmética, es decir, 28.5 menos 69.2, eso me da menos 40.7, pero como está en absoluto me quedaría 40.7. Ahora, este absoluto ya lo tenemos nuevamente aquí, pero ahora la diferencia es que está multiplicado por la frecuencia absoluta, entonces por tanto sería por 1, entonces me quedaría 40.7. Bien, la siguiente columna lo que me está pidiendo es la diferencia. Y esta diferencia ya lo habíamos calculado acá, ¿no? Que nos daba menos 40.7. Pero me está pidiendo que lo eleve al cuadrado. Entonces, al elevar menos 40.7 al cuadrado me quedaría 1656.49. Quedaría 1656.49. Bien. Ahora me dice que lo multiplique en la siguiente columna. Esto que ya está elevado al cuadrado, es la columna que tenemos acá, lo multiplico por la frecuencia absoluta, que sería en este caso, sería 1, por lo tanto me daría el mismo dato, que sería 1656.49. Bien, voy a pausar el video para seguir rellenando la tabla. Continuamos. La desviación media para una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados, pues no cambia mucho con respecto a la de datos no agrupados. La única diferencia es que aquí sería desde el primer intervalo hasta el último intervalo. En este caso sería hasta el intervalo 7 de el producto de la frecuencia absoluta por la diferencia de la marca de clase menos
la media aritmética. Aquí es absoluto. ¿Sí? Me confundí. Vamos a poner absoluto. Vemos que esta ecuación la tenemos en esta columna. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es la sumatoria, es lo que me está pidiendo la sumatoria de esta columna. La sumatoria de esa columna es 774.4. Por lo tanto, la desviación media de este ejercicio sería, esto sería 774.4 entre n, que sería nuevamente la sumatoria de esa columna, que sería 50. El resultado de la desviación media es 15.48. Para el caso de la varianza, tenemos nuevamente la fórmula que inicia desde el primer intervalo hasta el intervalo k, y me está indicando que sería la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética, todo dividido entre n. Por lo tanto, observamos que esta fórmula se encuentra en la última columna, frecuencia absoluta, elevada al cuadrado a la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética. Por lo tanto, la sumatoria de esa última columna es igual a 15.548.8. 15.548.5, perdón, es punto 5. Por lo tanto, en este caso, la varianza sería esa sumatoria, 15.548.5 entre n, que sería 50, y eso nos daría 310.97. 310.97. Finalmente, vamos a calcular la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Bien, por lo tanto, sería la raíz cuadrada de la varianza, que nos dio 310.97, y eso sería igual a 17.63. Concluimos que este grupo de datos se dispersa con respecto a la media aritmética a una cantidad de 17.63. Entre menor sea la desviación estándar, menor será la dispersión. Espero me haya dado a entender y les sea de ayuda. Gracias por su atención.